Bem, chegou a hora de começar esta série de palestras e ela será iniciada com a presença do meu amigo Zulkarnain 13, que é um conhecido autor na área do tema da Santa Muerte. Além de autor, ele é fundamentalmente um praticante sério sobre esta tradição e ele tem trazido a esta tradição um elemento completamente novo daquilo que é a Santa Muerte como um culto do povo no México. Sendo ele mexicano e sendo ele magista, ele apresentou novos horizontes do tema da Santa Muerte na perspectiva da necromancia mágica. É nesse sentido que ele falará também para nós todos sobre o que é o culto da Santa Muerte, não só no sentido religioso, praticado pelo povo, para atingir objetivos que visam dobrar a existência limitada da sua vida e que ele pretende ir para muito mais longe, para uma dimensão gnóstica, uma dimensão sapiencial, uma dimensão de conhecimento. Deixo-vos com o Zulkarnain 13. Muito obrigado, Gilberto. El tema de Santa Muerte es bastante complejo porque existe demasiada desinformación de cuáles son sus orígenes, cómo se trabaja con Santa Muerte, y realmente uno de los mitos que existe dentro del culto a la Santa Muerte, que está bastante divulgado en redes sociales y que inclusive algunos creadores de contenido están haciendo crecer esta desinformación, es decir que Santa Muerte tiene origen azteca, cuando eso no es verdad. Los aztecas, aunque tienen bastantes cultos que fueron rescatados a pesar de la destrucción de España con los diferentes pueblos de lo que ahora es México, realmente es muy poca la información de lo que conocemos de los aztecas, de los mayas, de toltecas y demás pueblos que alguna vez habitaron. Y también existen algunos códices escritos por frailes españoles, por padres católicos, que rescatan alguna información de los cultos aztecas. Pero realmente, cuando se tiene el primer registro del culto a la Santa Muerte, es en el año de 1793, en una ciudad llamada San Luis Potosí, en México. Está prácticamente en el norte de México, donde encuentran a un grupo de indígenas haciendo un ritual, pero estaban drogados con peyote y tenían un esqueleto que le llamaban Santa Muerte y le estaban pidiendo favores. Yo te pido, Santa Muerte, X favor o cualquier cosa. Este es el primer registro que existe. Después existieron varios registros de otros cultos esqueléticos, como es en el caso de Querétaro, otra ciudad de México que se encuentra entre el centro y el norte de México, de un esqueleto llamado Justo Juez, que era un Green Reaper masculino, y que este grupo de indígenas querían ingresar a una iglesia durante una misa para que le rindieran culto. Ese es otro culto. Este culto desapareció. El Justo Juez fue un culto que desapareció. Después, empezaron a rivalizar varias ciudades porque empezaron a decir, es que en mi ciudad fue donde nació el culto de la Santa Muerte. Por ejemplo, en Michoacán, otra ciudad de México, tienen una historia donde dicen que existía una mujer europea o que tenía descendencia europea, que era bastante blanca y que vestía de negro, y que ella creció y tenía una vida normal, pero como era muy diferente, las demás personas estaban asustadas con su presencia y la acusaron de practicar brujería y fue quemada en hoguera. Y al ser quemada en hoguera, pues acontece todo el suceso, pero los huesos, los osos quedan sin quemarse. Entonces la gente y el padre que ordenó quemar a esta mujer por brujería quedaron sorprendidos y dijeron, no se sorprendan, porque esta es una manifestación de nuestra Santa Muerte. Y supuestamente se dice
que los restos de esta mujer, lo que restó de este cadáver, se encuentra guardado en Michoacán. Pero realmente esta es una historia, no es algo que tenga fundamento real, simplemente son rivalidades entre ciudades que quieren adjudicarse dónde nació el culto de la Santa Muerte. Existe otra ciudad que tiene un fundamento histórico y arqueológico mayor, que se llama Zacatecas, en una ciudad llamada San Pantaleón, que es una ciudad que tiene minas. Entonces, desde hace 200 años, alrededor de 1800, 1810, se trabajaba mucho en las minas. Pero mucha gente al trabajar en las minas moría dentro de las minas porque es un trabajo peligroso que puede suceder accidentes en cualquier momento. Y comenzaron una devoción a la muerte. Entonces, esta devoción era para intentar trabajar dentro de las minas y salir con vida. Entonces crearon esta devoción a la Santa Muerte y comenzaron a hacerle una serie de oraciones para poder salir con vida de estas minas. Lo curioso de todo esto es que todos piensan que la representación de la Santa Muerte es un esqueleto con túnica y que siempre fue así, pero no es verdad. Los registros que existen de los cultos a la Santa Muerte, donde hasta el momento se tiene un estudio histórico y arqueológico, es aproximadamente 200 años. Y no siempre fue el esqueleto con túnica. De hecho, tenía representaciones un poco más tétricas que eso. Imprimí 2 imágenes de estas representaciones. Pueden pasarlas. Esta es la representación de la Santa Muerte de hace 200 años en Zacatecas, México. De aproximadamente 1800, 1810. Y realmente parece una estatua ya maltratada, degradada. Y parece una persona humana, realmente. No es el esqueleto con túnica que conocemos actualmente. Y esta es la representación de la Santa Muerte en otra ciudad que se llama Hidalgo y que también tiene una antigüedad de 200 años. Esa representación no parece un esqueleto ni una persona viva como la otra imagen, pero parece una momia y tiene acá atrás en la cabeza una cruz. Y ya desde ese entonces se vestía con vestidos de novia, como si fuera a tener un casamiento. Ya desde hace 200 años se tenía esa representación. La representación actual del esqueleto con túnica fue aproximadamente diseñada en el século XX. Aproximadamente en 1950 comenzaron a diseñar a la Santa Muerte como la conocemos actualmente. Este esqueleto con túnica, pero nada más existían 4 colores: vermelo, amarillo, blanco y negro. Posteriormente, este culto empezó a ser clandestino entre personas de algunos barrios en Tepito, México, sobre todo en la Ciudad de México, donde fue que nació el culto a la Santa Muerte. Y pasaron las décadas y en el año 2000 es cuando se decide hacerlo público. En Tepito se funda una capilla pública donde ya se encuentra la Santa Muerte con el modelo actual, que es este esqueleto con túnica y con los distintos colores que ahora conocemos y que son fáciles de procurar en internet. Y poco a poco fue creciendo este culto, pero actualmente es la religión o la espiritualidad, como quieran llamarle, que está creciendo más rápido en todo el mundo. Aproximadamente existen 15 millones de personas que rinden culto a la Santa Muerte en todas partes del mundo. Obviamente el centro principal es México y Estados Unidos. De ahí va para Sudamérica, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, y está creciendo a una velocidad tan grande que ya existen templos en Filipinas, en Japón, tienen también bastante interés en Tailandia, en Malasia, y inclusive algo que me sorprendió es que también existe ya bastante devoción en Ucrania. Y en Ucrania está creciendo mucho por la situación actual, de cómo está la situación social en Ucrania, al estar en una guerra,
pues por esa desesperación de querer sobrevivir, buscan una protección espiritual y ellos encontraron a Santa Muerte como una figura adecuada para poder tener esa protección que están procurando. Y a principios del año 2000 empieza a acontecer algo bastante interesante, que es que en vez de existir Santa Muerte de 4 colores, llega una Santa Muerte de 7 colores. Se le aumentan los demás colores faltantes para completar el arco iris. ¿Por qué se le aumentan estos colores? En México existe una cantidad inmensa de practicantes de santería y de palo mayombe. En santería existe algo que se llama las 7 potencias africanas. Las 7 potencias africanas es los 7 espíritus más poderosos de la santería, y cada uno tiene una habilidad o una correspondencia especial, que también va de la mano con los 7 planetas antiguos. Entonces, en México, al existir tanta santería, decidieron sincretizar las 7 potencias africanas con la Santa Muerte. Y entonces es por eso que existe tantos colores de la Santa Muerte, y existe un modelo especial de la misma, que su túnica tiene 7 colores, que se le llama la Santa Muerte de las 7 potencias, que es la Santa Muerte más poderosa y que regularmente se utiliza para trabajos de brujería ya bastante poderosos. Esta sincretización que se hace con africanismo es más reciente, es más moderna, es de los principios de los 2000, y crea una discordia bastante grande, porque los practicantes de santería dicen que el culto a la Santa Muerte es como rival a la santería, porque los objetivos de la santería son contrarios a lo que representa la Santa Muerte. Entonces existe ahí una gran discordia de que gente tomó técnicas de santería de palo mayombe para introducirlos en la Santa Muerte, pero lo curioso es que funciona bastante bien. Yo lo pude ver de primera mano en mis experiencias. Yo no tenía hace unos años contemplado trabajar con Santa Muerte. Yo tengo más tiempo trabajando en el sendero de la mano izquierda, con distintos espíritus clifóticos, goéticos, de Medio Oriente. Y un día, sin procurar a Santa Muerte, comencé a soñar con ella una semana completa, todos los días. Un sueño tras otro, y un sueño más fuerte que el anterior, con diferentes mensajes, con diferentes manifestaciones, y me quedé pensando, es que no es como a veces suele suceder, que tienes un sueño con un espíritu y ya no vuelve a acontecer después. Fue una semana completa. Entonces, esto es más significativo que un simple sueño. Decidí arriesgarme, coloqué un altar y comencé a trabajar con ella. Lo que comencé a estudiar es que regularmente en México desconocen los verdaderos orígenes de la Santa Muerte. Regularmente la gente no tiene ese interés de estudiar los registros, de estudiar sus orígenes. Se quedan con las meras leyendas o los meros mitos que se hablan en los barrios. Que si es un ángel enviado de Dios, que lo quieren sincretizar con Israel, que si es el alma desencarnada de Jesús. Pues todos son argumentos fáciles de refutar, fáciles de contraargumentar. Y como la mayoría son católicos, quieren ligarlo de una manera forzada al catolicismo. Pero realmente en mis experimentos esotéricos, yo vi que cuando lo quieren forzar al catolicismo, se limita esa manifestación de la Santa Muerte. No se logra la totalidad de la manifestación de su poder. Entonces decidí empezar a meditar con ella y comenzar a canalizar métodos esotéricos que pudiera trabajar directamente con ella. ¿Por qué? Porque he conocido otros practicantes que toman un sigilo de internet, toman un ritual de internet y quieren aplicarlo con Santa Muerte, y todo termina mal. Termina bastante mal. ¿Por qué? Porque me percaté que regularmente la Santa Muerte no le gusta tanto estas sincretizaciones,
o que una persona que no tiene una conexión debidamente establecida con ella experimente cualquier ritual. He conocido bastante gente que por pensar que puede aplicar cualquier ritual termina mal. Entonces yo no quería cometer ese error. Y fue como decidí ser paciente y poco a poco ir procurando esa información directamente con ella para poder establecer un lazo debidamente, una conexión debidamente establecida. Poco a poco, esta conexión, gente de mi familia y amigos comenzaron a soñar con Santa Muerte, como si se creara una cadena o una ligación. Empezó por mi madre, después con mi hermano. En ese momento, la situación familiar era difícil, porque mi madre tenía unos problemas en las costas, que iba a precisar una operación o una cirugía bastante invasiva, que eso iba a impedir que mi madre no pudiera caminar 3-4 meses por la recuperación de esa operación o esa cirugía. Y gracias a que trabajamos con la Santa Muerte, fue que logramos sanarla y no necesitó esa cirugía. Ella está bien de sus costas, camina bien, no tiene dolores, pero fue gracias a este trabajo esotérico. Mi hermano, en ese momento, también estaba en una situación difícil. Ella había estado cerca de morir 2 veces y él estaba muy mal económicamente. Estaba ganando unos 300 euros por mes. Y mi hermano pues siempre fue una persona ambiciosa, que deseaba crear empresas, que deseaba prosperar en la vida, pero parecía que existía algo que siempre lo bloqueaba. Todos sus proyectos, o sea, mi hermano es una persona inteligente, estudiaba la bolsa de valores, invirtió dinero en la bolsa de valores, se obsesionó, no resultó. Tenía una empresa de joyería, fracasó también. Entonces cada proyecto era bien pensado, pero siempre fracasaba y parecía que existía algo que lo estaba bloqueando para no prosperar. Comenzamos a trabajar con Santa Muerte y en aproximadamente 1 año y medio mi hermano logró de ganar 300 euros por mes a tener un escritorio que se dedica al sector inmobiliario y que pues, gana mucho más que 300 euros por mes. Fue una evolución bastante interesante. Después, con otra gente cercana a mí, amigos, también empezaron a ver ciertas manifestaciones espirituales con Santa Muerte y que es palpable realmente los resultados que se pueden dar trabajando con ella. Realmente eso es lo que ha provocado que el culto haya crecido tanto en México, en Estados Unidos y Sudamérica, porque los resultados los puedes ver. En México, el poder de manifestación de la Santa Muerte es tan impresionante que incluso gente que no trabaja esoterismo, que no tiene habilidades de medium ni de videntes, han llegado a verla en las ruas, en las calles, caminando. Realmente no conozco otro espíritu que tenga un poder de manifestación tan poderoso como ella. Y en México es un tema bastante serio. Siempre que hablo de Santa Muerte procuro hacerlo con una seriedad y con el mayor respeto posible, porque no es novedad que también la Santa Muerte está ligado a grupos de delincuencia organizada en México. Y la Santa Muerte es sagrada en México. Realmente los grupos delincuentes en México temen más a la Santa Muerte que al propio gobierno, que a los propios militares y a la propia policía. Tan es así que si tú tienes tatuada la Santa Muerte en alguna parte de tu cuerpo, no te secuestran, no te asaltan, no te hacen nada los bandidos. Entonces, por temor a la Santa Muerte. Entonces temen más a la repercusión de la Santa Muerte a estar presos o estar en la cárcel durante años. Entonces es un fenómeno social bastante curioso. Y tampoco es un juego, porque inclusive los propios militares tienen un culto cerrado a la Santa Muerte, que poco se sabe, muy poco se sabe de los militares y su culto a la Santa Muerte. Y del culto de narcotraficantes con la Santa Muerte, pues regularmente ellos contratan a brujos de palo mayombe
y hacen sacrificios humanos. Si secuestran a una persona que es de un cártel contrario, en vez de matarlo o asesinarlo y desperdiciar esa energía, pues está el altar, dirijo la energía del sacrificio humano hacia el altar de la Santa Muerte y en recipientes coloco las piezas de los cuerpos como ofrenda. Y toda esa sangre y esa vitalidad alimenta a la Santa Muerte. Realmente el nivel de desaparecidos en México es muy grande. No me sorprendería que por lo menos una octava parte o una décima parte sean sacrificios humanos. Porque existe mucha gente que no está involucrada en crimen organizado y terminan muertos. Pero regularmente es porque son reclutados en cultos. Y es bastante curioso esto. Esa es parte del trabajo que he realizado. Esos son los orígenes básicos de la Santa Muerte y de cómo ha crecido todo su culto en todo el mundo. En Filipinas están haciendo un trabajo bastante interesante, porque como Filipinas también fue parte de la colonia española, ellos mantuvieron también el latín. Y entonces están combinando este trabajo de brujería folclórica y con invocaciones en latín con la Santa Muerte. Entonces tienen ahí algunas representaciones diferentes de la Santa Muerte, diferentes y bastante interesantes que son dignas de estudiar y poder aplicar. En Estados Unidos, como estábamos hablando hace unos minutos, existen grupos que están haciendo experimentos rituales de la Santa Muerte con vampirismo. Preguntaban, ¿cómo se puede hacer si no existe un epíteto o una raíz cultural que ligue a la Santa Muerte con el vampirismo? Estos supuestos grupos dicen que como la Santa Muerte es un psicopompo que puede abrir y cerrar portales, ella tiene potestad para poder manifestar espíritus no muertos o espíritus vampíricos. Y ella, al ser un psicopompo, es muy fácil poder manifestar otros espíritus. Y es bastante interesante porque ella, al tener muchas máscaras, puede trabajar la gente que le guste Wicca. Puede trabajar la gente que le guste Cábala. En Estados Unidos también tienen una mixtura del sistema de la Golden Dawn con Santa Muerte. Y funciona. Existe gente que le gusta la necromancia, como en mi caso, y yo lo trabajo así. Existe otra gente que solamente quiere prosperidad material y tener salud y estar bien en el ámbito terrenal. Se puede hacer. Entonces, es un espíritu que puede trabajarse de múltiples maneras. Y no necesariamente tienes que trabajar algo oscuro o algo blanco. Puede ser gris, puede ser el camino que gustes. Siempre va a existir una máscara de la Santa Muerte con la que vas a poder trabajar. Ella es un espíritu del pueblo. No existe una doctrina establecida para trabajar con ella. Eso es falso también. Porque muchas veces en Estados Unidos y en algunos otros países piensan que existe una tradición oral para trabajar con Santa Muerte, pero no es así. Puede haber una persona que a lo mejor le guste Wicca y lo trabaje con Santa Muerte así. Tu vecino puede ser practicante de palo mayombe y trabaje con Santa Muerte y palo mayombe. A ti te puede gustar el luciferismo y la trabajas con luciferismo. Entonces, regularmente, al no existir una forma doctrinal de trabajar con Santa Muerte o una forma establecida, se vuelve una experiencia personal. Entonces, lo que yo escribí también es parte de mi experiencia personal, de lo que yo he canalizado con ella, y también esto es lo bello de trabajar con ella, que no es riguroso y que es un sistema establecido para trabajar con ella. Existen cientos de maneras de hacerlo y se vuelve una experiencia personal. Es muy diferente a otros cultos sudamericanos como otro esqueleto, otro Grim Reaper, que es el Rey Pascual en Guatemala, que data del año de 1650, que supuestamente un fraile se manifiesta, ya había muerto, y se manifiesta supuestamente para terminar una pandemia que estaba aconteciendo en Guatemala, y le promete a un guatemalteco en sueños: en 9 días voy a terminar esta pandemia, y a cambio me van a rendir culto. Y a los 9 días terminó esta pandemia,
y empezaron a rendirle culto al rey Pascual. Él fue un fraile que vivió, ya había fallecido y se manifiesta como un esqueleto con corona y una guadaña. En Argentina acontece un fenómeno similar con San la Muerte. San la Muerte es un Grim Reaper masculino en Argentina, que ahí sí existe un sistema ritual y una doctrina para trabajar con este santo esquelético. Pero con Santa Muerte no existe. Puede existir múltiples maneras, o sea, muchísimas. Entonces, si alguien llega y les dice que esta es la forma correcta de trabajar con Santa Muerte, mentira. Existen cientos de maneras y casi siempre se vuelve una experiencia personal. Entonces, esas son algunas comparaciones históricas con otros espíritus, otros Grim Reaper de Sudamérica, de los orígenes de Santa Muerte. Ya vimos que no se representó siempre como un esqueleto con túnica y simplemente es para evitar esta desinformación que existe en redes sociales. Ahorita vamos a pasar a cualquier duda, pregunta que tengan, y cualquier pregunta que tengan esotérica la voy a responder, pero ya va a ser fuera de la grabación. Entonces,